Compañeros, hola profesora, me llamo Catherine Méndez y hoy voy a presentar el texto de Graciela Morgade que se titula como Educación, Relaciones de Género y Sexualidad, Caminos recorridos y nudos persistentes o resistentes. Antes que nada de empezar con el texto, me gustaría presentar el perfil de esta autora. Ella tiene un doctorado en educación, tiene un máster en Ciencias Sociales y Educación, es licenciada en Ciencias de Educación y es profesora del Seminario de Educación, Género y Sexualidades, entre otras profesiones. Ahora bien, con su perfil presentado, me gustaría empezar con el texto y me gustaría partir desde una cita que me llamó la atención, que dice, la educación es un derecho ciudadano y un deber del Estado, pero ¿qué experiencias diferencial aporta la escuela? ¿De qué modo responde la promesa moderna de la igualdad de oportunidades? Asociada a estas cuestiones, em, explica que varios aportes investigativos, de investigaciones, disculpen, tanto sociológicas como antropológicas, dicen una hipótesis en la cual explican que no es suficiente que las instituciones solo abran sus puertas para que sean inclusivos e igualitarios. No basta solamente con abrir sus puertas. Hay algo más allá que aporta a cada sujeto. A lo que Morgade plantea una reflexión profunda sobre el papel de la escuela en las sociedades modernas, destacando que cada generación de experiencias escolares no es neutra ni homogénea, sino que reproducen las desigualdades sociales de género y de clase, como sucedían en algunos, como sucedían y en algunos casos siguen vigente la discriminación hacia ciertos sectores que no pueden acceder al derecho a la educación, tales como los pobres, las minorías étnicas y las mujeres. A continuación, en la página 2, voy a presentar la postulación de la autora, donde explica que la escuela en su función debería ser un espacio de construcción de la ciudadanía y la igualdad, pero en la práctica revela sesgos estructurales en contenidos y discursos y prácticas que afectan especialmente a las mujeres y a las identidades no normativas. La persistente desigualdad y discriminación de género y sexualidad que se manifestaba con cuestiones que partían de los sujetos afectaban los rendimientos y comportamientos de estos, siendo los motivos de crítica para las feministas, como bien se menciona acá. Fueron clave estos movimientos como parte de la discusión sobre la teoría de género, donde se criticaba eh, la desigualdad y la discriminación y se reivindicaba la diversidad sexual, porque a estos temas las instituciones sistemáticamente forzaban la invisibilidad de estos y siguen manteniendo los prejuicios y estereotipos sobre estos. Ahora bien, anteriormente no mencioné esta palabra, heteronormatividad, porque lo voy a explicar a continuación. La heteronormatividad, dentro del marco de una tradición escolar, se separa en dos ejes. En el primero voy a hablar sobre el género y la sexualidad. Y esto se da, según investigaciones, señalan que las representaciones de los cuerpos y la sexualidad están asociadas a paradigmas tradicionales que limitan las expresiones y experiencias de las y los estudiantes.
reproduciendo mandatos que consideran a los cuerpos y a las identidades como categorías fijas y homogéneas. En cuanto al otro eje, referido a la orientación sexual y sus contenidos, eh, estudios revelan que existe una lógica de control sobre estos y una resistencia dentro de las instituciones educativas, donde se producen discursos y prácticas que marginan o patologizan las orientaciones no hegemónicas. A continuación presento yo un ejemplo sobre los autores que menciona Morgade, como por ejemplo, como es en el caso de Epstein y Johnson, que evidencian cómo en las escuelas británicas la cultura escolar regula las identidades sexuales mediante prácticas de disciplina y control, que a menudo resultan en resultados, para la redundancia, negativos para quienes no se ajustan a la norma heterosexual. Dentro de la misma página, estas prácticas y discursos revelan cómo la heterosexualidad sigue siendo la forma dominante en todos los ámbitos, ya sea laboral, académico, personal, entre otros. Pero aún en un contexto progresista, también se mantiene vigente la homofobia, el machismo y el sexismo, resultándole a los docentes y estudiantes, quienes con orientaciones diversas enfrentan agobiantes desafíos y en muchos casos sufren discriminación por estas vigencias. Desde una perspectiva teórica formulada por López Louro, em, quien postula la teoría que la titula como queer, revela que los estudios de las diversidades sexuales aportan una mirada crítica y desnaturalizadora que desafía estas estructuras tradicionales. A su vez, esta teoría en particular ha sido práctica y teóricamente útil para reflexionar sobre estas cuestiones, proponiendo una política posidentitaria que coloca en duda las categorías tradicionales con el fin de dar relevancia a la inestabilidad y precariedad de las identidades y poder revertir dando conciencia y ampliando el conocimiento en estos temas. También dentro de esta teoría, López propone una pedagogía que produzca diferencias y trabaje con la complejidad multidimensional del cuerpo y la identidad, en lugar de solo naturalizarla o normalizarlas, que se integre lo diferente como parte del desarrollo y la inclusión. Desde este enfoque se visualizan posibilidades de transformar las prácticas escolares, de promover currículos más inclusivos y de generar espacios de diálogo y de experimentación en los que se puedan cuestionar las formas tradicionales y promover una ciudadanía más diversa, inclusa, inclusiva, plural y respetuosa de las diferencias. Estos enfoques que cuestionan la normalización buscan también desnaturalizar la idea de una sexualidad única o normal, promoviendo en las instituciones educativas un espacio más abierto para experimentar, preguntar y construir modos diversos de relación y experiencia de género y sexualidad. La idea consiste en concientizar el proceso de aprender sobre el cuerpo, el deseo y las identidades, para que el conocimiento sea un campo de placer, curiosidad y cuestionamiento crítico, no solo como un proceso abstracto y rígido que tiene que estar impuesto y dado por hecho a que sea únicamente de esa forma. Otra dimensión importante considerada es la materialidad del cuerpo y su construcción social, vinculada a las representaciones culturales y a las prácticas institucionales. Aquí los cuerpos son entendidos como construcciones sociales
que a través de discursos y prácticas escolares adquieren significados en relación con las normas sociales de género y orientación sexual. Pasando a la siguiente página, sobre políticas educativas, géneros, sexualidades y educación, un campo en pleno debate, la investigación en contextos escolares muestra cómo estas instituciones producen y reproducen saberes y ficciones sobre cuerpos y sexualidades por medio de textos, discursos y prácticas, articulando procesos de dominación y resistencia. Estas dinámicas muestran que las políticas y prácticas escolares, lejos de ser neutrales, son espacios de disputa donde se configuran identidades y se reproducen o desafían los estereotipos. La resistencia en este marco puede hallarse en las prácticas de docentes y estudiantes que problematizan los contenidos y actúan sobre las normas establecidas. El análisis también revela que la educación en conceptos relacionados con la igualdad y la diversidad ha avanzado, pero todavía persisten obstáculos significativos. Investigaciones como la de Wellesley College en Estados Unidos evidencian que el currículo formal y oculto produce diferencias y sesgos que perjudican a las niñas y a quienes no encajan en las categorías tradicionales de género. Por ejemplo, en historia, literatura y ciencia predominan relatos y contenidos centrados en figuras y narrativas masculinas, excluyendo o invisibilizando las experiencias femeninas y diversas sexuales. Estas bases estructurales reflejan cómo las instituciones reproduciendo modelos tradicionales de género impactan en el rendimiento, la identidad y las expectativas de los estudiantes, además de empañar la formación en sexualidad informada y saludable. La educación, salvo en algunos casos, sigue evitando ciertos temas vitales como la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de oportunidades, por una idea errónea que lo explica Connell, en referencia a la idea de superioridad masculina, un arquetipo dominante donde durante décadas los hombres se caracterizaban por ser sujetos guiados a la conquista, a la fuerza y la competencia. La construcción social del cuerpo sexual en sus diferentes expresiones sigue siendo un campo de disputa, en el cual las investigaciones insisten en el carácter social y performativo de las identidades y en la necesidad de pedagogías que trabajen en la deconstrucción de las categorías fijas y en la promoción de un reconocimiento de diversidad. Pasando a la siguiente página y última, dándole un cierre y una conclusión, Morgade señala que la importancia de la figura docente, quien promueve dentro de ciertos límites educativos y que a su vez abarca los conocimientos diversos sobre la sexualidad, género y sexo, generando un ambiente en el que los estudiantes puedan sentirse parte y no excluidos como si fuesen anormales. Incluso que se puedan expresar sin tener que limitarse a las viejas normas y culturas que tenían como tabú estas cuestiones y las estigmatizaban. Por mi parte, la educación sexual tiene que ser integral y ser diversa, es decir, abarcar todo tipo de situación que presente el sujeto. En cuanto al género, el sexo y las orientaciones sexuales, son parte de la sociedad y ninguno merece ser excluido e incomprendido por cómo se perciba. La educación es un derecho para todos y todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarnos plenamente en todos los sentidos que nos rodean. Acá finaliza mi trabajo. Muchas gracias por escuchar y leer.